Con esta última clase asincrónica liquidamos la parte de bibliografía altamente recomendada del curso. No solo es el último trabajo para leer, sino de alguna forma es fuente de inspiración de lo que hemos llamado controles sociales digitalizados en la estética del siglo XXI. Especialmente el artículo, el libro de Byung-Chul Han, comentado en una conferencia anterior, y esta son, por así decir, el resumen, la parte central de nuestro seminario. Franco Berardi, el autor de La futurabilidad, nosotros no leemos todo el libro, solamente vamos a leer 2 capítulos, imagina cómo construir nuevos horizontes de sentido, superando la impotencia y explorando las posibilidades que se abren en el presente. ¿Por qué Berardi va a considerar múltiples futuros posibles inscritos en nuestra realidad actual? Bueno, porque él apuesta a la idea de que el futuro no sigue una línea prescriptiva respecto al presente. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿hay horizontes de posibilidades en un mundo capturado por el ordenamiento capitalista global? Y esta es, de alguna forma, la pregunta que no podremos responder, salvo que nos comprometamos a impugnar ese realismo capitalista que vimos tan inteligentemente presentado por Mark Fisher, o incluso intentemos la salvación de lo bello que Byung-Chul Han propone. Vivimos en un contexto en el que la guerra prolifera en los márgenes de la esfera de producción cognitiva y la competencia alimenta esta guerra en todos los nichos de la vida cotidiana. Nunca la palabra odio, haters y odiadores, etcétera, habían sido tan utilizadas en el discurso cotidiano. Tal vez como reflejo de los, no sé si 16 conflictos que en el año 2024 se estallan por todas partes del planeta. No solo Yemen, Rusia, Ucrania, la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur, y por supuesto la Franja de Gaza, sino muchas más en África y algunas, recuerden el caso de Haití, en nuestra América Latina caribeña. Pero lo que nos ocupa es el concepto de intelecto general. Lo voy a decir así en español, aunque el propio autor italiano, Franco Berardi, lo pone en inglés. Vamos a caracterizarlo así. El conocimiento es la dimensión social donde es posible acabar de una buena vez con el mal sueño del capitalismo. La idea de que es la ignorancia o la confusión, o en todo caso, la terrible ambigüedad e imprecisión del discurso contemporáneo, lo que produce que la subjetividad de millones de mentes conectadas alrededor del mundo y la subjetividad de los cuerpos que buscan afecto, contacto sensual y amistad se subordinen a un proyecto no del todo claro o que en todo caso va a lo largo del tiempo demostrando su constante traición, su constante fracaso. Recordemos esto, el conocimiento no tiene que ver con la verdad, ni con descubrir y revelar una realidad esencial. Tiene que ver con la creación de sentido y la invención de interfaces técnicas que proyectan significación sobre la realidad. Esta es una idea claramente hegeliana, sobre la cual hacia el final de esta clase, de este video, intentaré poner algunas ideas más de apoyo a la difícil de aceptar sensación de que el conocimiento no tiene nada que ver con la verdad, sino que tiene que ver con la creación de sentido.
¿Y cuál sería esta diferencia? Bueno, comencemos pensando en el proceso social del conocimiento. El conocimiento es un proceso que en realidad no desarrolla nada. Nunca es invención, solo el descubrimiento de algo que ha existido desde el principio. Volveremos sobre este tema recordando a Hegel. El ser absoluto es la premisa y el resultado del proceso de conocimiento. Vamos, desde el comienzo el conocimiento es el proceso de autodespliegue de ese ser absoluto. El proceso social del conocimiento, con sus manifestaciones concretas y sus contradicciones, sencillamente no existe. No es más que la mediación del autorrevelarse del espíritu absoluto. ¿Y qué es el espíritu absoluto? Bueno, lo podríamos definir en términos de el poder hegemónico que se ha adueñado de la cultura contemporánea, que ha determinado con claridad o con algún grado de imprecisión qué es la verdad, qué es el arte, qué es la belleza, qué es el progreso, qué es la justicia, qué es el bienestar, etc. Ninguna de estas ideas son verdaderas por sí mismas, sino en el contexto de un proceso social en el que el poder se va concentrando. Podemos no estar de acuerdo con esta visión, podríamos decir, histórico-política de la sociedad. Es la visión del materialismo histórico, es la visión que abraza Berardi. Pero vamos a ver en todo caso cómo ajusta estas ideas a un análisis de las condiciones contemporáneas de producción del sentido. Vamos a recordar a este militante estudiantil de los años 60 en Estados Unidos llamado Savio. No olvidemos esta idea. No existe ninguna otra verdad que el autodespliegue del sujeto de conocimiento. La verdad como relación entre el intelecto y la cosa, esto lo decía Santo Tomás, o algunas teorías de la verdad positivistas, los enunciados son verdaderos en tanto describen estados de cosas reales, es nada más que un círculo, una petición de principio, un círculo, vamos a decir, vicioso, ¿sí? Lo que hay es un despliegue del sujeto del conocimiento. Este Savio, fallecido en 1996, ustedes piensen que en el año 66 apenas contaba con 24 años. Y en su proclama frente a las autoridades de la universidad, sostiene: los docentes son un montón de empleados y nosotros, los estudiantes, la materia prima. Pero somos materia prima que no tiene ninguna intención de seguir siéndolo. No está dispuesta a que se le aplique ningún proceso. No queremos que nos conviertan en productos. No queremos terminar siendo comprados por alguno de los clientes de la universidad, ya sea el gobierno, la industria, el trabajo organizado, sea quien sea. Somos seres humanos. Bueno, así de enardecido era el discurso, llamémoslo libertario, aunque no tiene nada que ver con el concepto de libertario actual, el concepto de rebeldía, de contestación, de réplica al discurso dominante de los estudiantes universitarios hace aproximadamente 60 años. ¿Para qué sirve el conocimiento desde el punto de vista del materialismo histórico? Para emanciparse del trabajo. La emancipación del tiempo de la vida, del trabajo, no es un proceso natural. No se da espontáneamente. Y la reducción del tiempo de trabajo necesario no tiene por resultado directo liberarse de verdad del tiempo de la vida de la captura de la explotación. En estos días en que la digitalización y la informática son órganos del cerebro humano devenido en fuerza objetivada del conocimiento, se ha convertido este conocimiento social general en fuerza productiva inmediata. Las condiciones de la vida social han entrado bajo los condicionamientos del intelecto general y han sido remodeladas en conformidad a sus lineamientos. Preguntémonos hasta qué punto este intelecto general domina la conciencia de miles
miles de trabajadores en todo el mundo. Y que precisamente ya Carlos Marx, en los Grundrisse, en los principios de economía política, o contribución a la crítica de la economía política, sostiene que la fuerza motriz de la producción es el conocimiento, y que el conocimiento almacenado en las máquinas, estamos hablando de una incipiente segunda revolución industrial, y Marx consideraba que ese almacenamiento, ese conocimiento almacenado es social. Vivimos en una época, sostiene Berardi, en que la enigmática visión esbozada por Marx en este pasaje de los Grundrisse, traducido como contribución a la crítica de la economía política, se convierte en el único mapa político posible para nuestras preguntas y nuestras investigaciones. Marx se ocupa de la cooperación social entre trabajadores intelectuales que están cumpliendo un diseño racional, combinando fragmentos de conocimiento según proyectos intelectuales en conflicto. Sus intenciones no convergen en una totalidad determinada, diseñada, sino que la imposición prescriptiva sobre la actividad de los trabajadores cognitivos es ahora una acción típica del poder, un acto de limitación, de sujeción. Hemos aceptado de buena gana e incluso nos hemos hecho adictos a la telefonía celular. Pero no nos hemos dado cuenta que detrás de ese objetivo, meramente en apariencia, meramente comercial, se escondía lo que nosotros llamamos los controles sociales digitalizados. El poder rastrear no solo nuestro movimiento por la ciudad, sino también nuestros consumos culturales, nuestros contactos intelectuales, nuestros gustos, nuestras preferencias, y de ahí obtener perfiles que ni siquiera nosotros, como usuarios específicos, podríamos reconocer. Es una cuestión social fundamentada, la de la autonomía del conocimiento, en la potencia de un grupo de actores sociales, que son los trabajadores cognitivos que producen valor dentro de la máquina semiótica. ¿Qué es este valor que producen? Bueno, Marx tenía en mente un entorno tecnológico que en su época era inexistente. Ahora sabemos que ese entorno y esa máquina universal es Internet, es la red mundial que permite hoy la continua recombinación de actos semióticos, ya sean de investigación, de invención, de mera transmisión de mensajes, ejecutados al mismo tiempo por agentes conscientes y sensibles desperdigados por todo el planeta. El conocimiento social general se ha convertido en una fuerte unidad de producción, pero está controlado por el General Intellect, por el intelecto general. Pensemos en estas dos nociones, voy a tratar de explicarlas rápidamente, están en los Grundrisse, entre capital fijo y capital variable. El capital fijo es la parte del capital que se invierte en medios de producción. Estos medios incluyen instalaciones, máquinas, herramientas, matricería, etc. Su peculiaridad consiste en transferir la misma cantidad de valor al producto. Permanece en la esfera de la producción y no abandona el proceso una vez que ha ingresado el capital fijo. Pensemos en plantas industriales de enorme complejidad que se mantienen arraigadas en una determinada región. Por otra parte tenemos el capital variable. Lo vamos a definir así, como la parte del capital destinada a la fuerza de trabajo y equivale al costo de contratar a los trabajadores que realizan el trabajo, ya sea manual o intelectual. Puede variar el capital, por eso es variable, según las decisiones de la empresa sobre los niveles de compensación de los trabajadores. Es decir, el valor creado por la fuerza de trabajo contribuye al valor del producto y por lo tanto puede cambiar en función de la productividad y las condiciones laborales.
cuanto menos se asigna al costo del capital variable, mayor es la ganancia del dueño del capital fijo, es decir, del capitalista. Bueno, en este esquema lo que vamos a ver es precisamente la creciente ganancia por absorción del capital variable del sistema capitalista. Cada vez contribuye más la inteligencia individual de los trabajadores a la acumulación del capital. Con lo cual, aumentan las ganancias, pero al mismo tiempo los trabajadores se someten más a la máquina productiva. Básicamente es lo que este esquema, ahí está la referencia, como si lo quieren estudiar con más detenimiento. No es un tema que nos interese particularmente al seminario, es simplemente un argumento más acerca de cómo funciona el intelecto general. Volvamos a Savio, este estudiante rebelde de los años 60 en la UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles. La universidad estaba convirtiéndose en una empresa, una entidad económica cuyo principio fundamental era obtener ganancias. La relación entre el poder y el conocimiento era un tema importante en la conciencia de los estudiantes, ya fueran investigadores en formación o intelectuales que formaban a los estudiantes. Todos formaban parte de un movimiento, podríamos decir, insurgente, crítico, rebelde, pero esa relación habría de volverse absolutamente crucial durante los 30 años de la revolución digital. Es decir, a pesar de esta creciente disconformidad de los intelectuales, el movimiento envolvente del proceso de digitalización terminó absorbiendo aún a los más críticos y haciéndolos parte de la maquinaria del actual capitalismo. El conocimiento, la creatividad, el lenguaje se han convertido ahora en trabajo. El cerebro es la principal fuerza de trabajo de la red global de semiosis digital. Más allá de la conveniencia que todos tenemos, porque en esta clase, digamos, yo estoy a la hora que quiero trabajando en casa, sin moverme de casa. Y ustedes consultando estas clases en la medida en que pueden. Si viven lejos de la ciudad de Tandil, bueno, asisten igual al seminario. Las ventajas que hemos obtenido, particularmente nosotros, de la digitalización, son realmente incalculables. Podemos hacer una maestría, podemos dar clases en una maestría sin el esfuerzo de tener que viajar. Ahora bien, la actividad del cerebro está apartada de la existencia social del cuerpo. El trabajo del cerebro está sometido a la ley sin corazón de las finanzas. Y este sometimiento hace que las personas de muchas maneras se enfermen del corazón. Esto es lo que dice, no refiriéndose a este seminario. Simplemente yo pongo como ejemplo la extensión de las jornadas productivas tanto para los estudiantes, para los docentes como para los trabajadores manuales e intelectuales. La digitalización ha multiplicado los lugares de trabajo, haciendo que nuestro hogar o nuestros bares fueran lugares donde se desarrollan las jornadas productivas. Nuestro imaginario del conflicto social era la vieja fábrica y la vieja clase obrera. Era un imaginario tomado de la película de Chaplin, no sé si la han visto, Tiempos Modernos, y del paisaje industrial. Grandes galpones, oscuros, grisáceos, de los que salía humo. Pero no hemos visto lo fundamental. El movimiento no entendió que lo más importante era tomar el control de la máquina cognitiva. Y se perdió la oportunidad de dar comienzo a un proceso sostenido de autoorganización del intelecto general. La conjunción del intelecto general con las necesidades de la sociedad
pero prevaleció el viejo concepto de la revolución política. Y por eso el diagnóstico acerca del intelecto general y la dinámica revolucionaria de la sociedad capitalista es tan pesimista desde el punto de vista de Berardi. En el medio se han producido estos procesos que han expulsado del mercado de trabajo, pero fundamentalmente del ámbito de trabajo de la fábrica, a los trabajadores. Se trata de la automatización del trabajo e incluso la automatización del conocimiento. Ha sido clave para el empoderamiento de la iniciativa humana, porque conduciría a su esclavitud. ¿Recuerdan de Marcuse que vimos por allá en los primeros videos? Creía en El hombre unidimensional que la automatización técnica del trabajo podría ser la condición de un proceso de emancipación de la vida social, de la alienación. Parece inevitable una progresiva reducción del trabajo, decía Marcuse en los años 60, y ante esta eventualidad, el sistema deberá brindar una ocupación sin trabajo. Para ello, deberá desarrollar necesidades que trasciendan la economía de mercado e incluso necesidades incompatibles con la economía de mercado. Bueno, Marcuse evidentemente equivocó el rumbo. La función prominente que ha de tener el trabajo cognitivo en el futuro de la producción también es importante en el movimiento social contra la explotación. Marcuse ve en la juventud rebelde de los años 60 la esperanza de una insurgencia que detendría, finalmente no detuvo, sino que al contrario, se dejó absorber esta juventud rebelde por el crecimiento de la industria del conocimiento. Así como el trabajo organizado, dice Marcuse, opera en defensa del statu quo y disminuye la participación del trabajo en el proceso material de producción, las habilidades y capacidades intelectuales se convierten en factores políticos y sociales. Hoy vemos un rechazo concertado a cooperar entre científicos, matemáticos, técnicos, psicólogos, etcétera, encuestadores de opinión pública, que podrían lograr lo mismo que una huelga que ya no podrían lograr, que es la preparación del terreno para la acción política. Esto sostenía Marcuse cuando era contemporánea la rebeldía estudiantil, bueno, el Mayo francés, incluso estudiante sabio de los Estados Unidos. Lo que pasa es que después de la década del 70, después de la crisis del petróleo y de otras reformas que ocurrieron en el capitalismo global a raíz de la crisis energética de los años 70, se produce la gran reforma neoliberal, de la cual hemos hablado suficientemente con el concepto de realismo capitalista, no hay alternativa, de Margaret Thatcher. Con la reforma neoliberal, el sistema educativo dejó de ser un espacio de integración de las habilidades técnicas y la cultura humanista para convertirse en un espacio destinado a la adquisición y distribución de un conocimiento especializado a modo de generar el ámbito para cultivar el individualismo y la competencia en detrimento de la solidaridad y la conciencia social. En esto, Berardi ve un peligro, el de la, lo dice metafóricamente, desertificación final del futuro de la humanidad. No perdamos de vista que estos capítulos que estamos comentando corresponden al libro La futurabilidad. Y augura Berardi, si se continúa en el camino de la separación de la formación técnica y la educación crítica,
Cuando lleguemos a la segunda generación del cerebro social, ya no quedará ningún rastro de autoconciencia autónoma. No quedará el legado de la cultura moderna, que se verá reducido a vestigios para curiosos, para anticuarios, y el intelecto general habrá sido subyugado para siempre. El movimiento estudiantil de 1968 fue la primera insurrección del intelecto general. Solidaridad entre estudiantes y trabajadores, que no fue solo una convergencia ideológica, fue fundamentalmente la alianza de dos sujetos sociales que sostenían una posibilidad común, que se sentían vulnerados en sus derechos por un sistema opresor. Los trabajadores industriales, hoy en vías de extinción o de disolución, impulsaban la reducción de la jornada laboral y los estudiantes anunciaban la potencia intelectual del trabajo cognitivo. Todo tenía que ver con las posibilidades tecnológicas de una total emancipación de la esclavitud del trabajo físico. Ha habido entonces una alianza entre la innovación tecnológica y el rechazo del trabajo opresivo, del trabajo pestilente, antihigiénico, de ruido, de polvo, de contaminación de las industrias de hace 50, 60 años. Esta alianza abrió el camino a la revolución digital y al reemplazo del trabajo industrial por la infomáquina. Desde entonces, cientos de miles de trabajadores industriales perdieron sus puestos de trabajo a cambio de otro tipo de tareas. Las tareas que antes cumplían los seres humanos, comenzaron a automatizarse. En las últimas décadas del siglo XX, este proceso de emancipación se interrumpió y viró hacia la forma financiera del semiocapitalismo. Así llama Berardi a la era actual. No la llama ni globalización, ni políticas neoliberales, la llama semiocapitalismo. Caracterizada por la contrarrevolución neoliberal que desvió la fuerza del intelecto general contra la autonomía de los trabajadores. El trabajo cognitivo, dice Berardi, se convirtió en la principal fuerza de valorización. Los poderes económicos intentaron someter a los, así lo llama, cognitarios, es decir, los que aprenden, los que nos formamos en el esquema cognitivo de la sociedad postindustrial. Intentaron someter a los cognitarios, es decir, a los trabajadores del conocimiento, a la meritocracia, con el propósito de destruir la solidaridad social de la fuerza intelectual. La meritocracia vendría a ser la idea de que cada uno espontáneamente va a recibir según lo merezca y que por lo tanto no corresponde el trabajo cooperativo, el trabajo solidario, porque esto permitiría lo que en inglés se dice free riders, es decir, los colados, los que se suben al micro, al colectivo, sin pagar. Una especie de free rider sería la caricatura Homero Simpson. La meritocracia recompensa la superioridad intelectual con dinero. Funciona como el caballo de Troya de la ideología neoliberal. Parece un regalo, parece un premio, pero en realidad lo que hace es atarnos todavía más a la roca miserable del consumo, etc., de la integración social, de las deudas. Dice así: es la cama caliente de la precariedad y alienta a la competencia. Cuando los individuos se ven obligados a luchar para sobrevivir, las capacidades técnicas e intelectuales se ven reducidas a meras herramientas de confrontación económica. Sin solidaridad ni competencia, la investigación y el descubrimiento quedan disociados del placer y la solidaridad.
Desafortunadamente, la meritocracia es también un estímulo a la ignorancia. Rige un principio según el cual la razón económica tiene una prioridad epistémica que viola cualquier noción de autonomía de las instituciones de producción y transmisión del conocimiento. Todo tiene que dar ganancia. El rasgo decisivo de la universidad moderna fue la autonomía del conocimiento, es decir, su autonomía respecto de la superioridad, por ejemplo, de la teología. Pero actualmente se impone la superioridad económica, que implica que la autonomía universitaria ha sido cancelada. La instauración de la economía como criterio de evaluación universal ha restablecido una suerte de teología en la relación con el aprendizaje y la verdad absoluta. Recordemos a Mark Fisher y su queja sobre la necesidad de retener por parte de los institutos a los estudiantes que no prestan suficiente atención ni manifiestan el suficiente compromiso como para aprender y seguir las clases. Acá vemos una serie de imágenes sobre la... Bueno, de este hemos hablado también a propósito de Mark Fisher, ocupar Wall Street, la resiliencia y la solidaridad, es decir, movimientos de protesta de los años 2000, 2005, 2010, como una especie de acción rebelde residual que combate por instaurar un nuevo intelecto general. Esta obra de Nicolás Kristof, la sentencia de muerte firmada por Obama para los jóvenes mexicanos refugiados. Esta suerte de instalación lo que muestra es precisamente el descuido absoluto de la humanidad vulnerable, de la humanidad sufriente, caracterizado justamente por esta razón económica neoliberal de que todo tiene que ser rentable. Han visto seguramente o han escuchado hablar de los Juegos del Hambre, que movilizan la atención lúdica de la generación conectiva. Otra idea muy interesante de Berardi es la que distingue entre conectividad y conjuntividad. La conectividad, que caracteriza a la sociedad de la información, mantiene a las personas conectadas muy superficialmente, pero con mucha intensidad. Se trata de conexiones socialmente débiles, pero durables o permanentes a lo largo del tiempo. Mientras que la conjunción lo que arma es una suerte de comunidad, de sentimiento orgánico de la solidaridad. Pensemos simplemente en el enjambre o en el hormiguero, donde las funciones de supervivencia son las únicas que explican el equilibrio de ese conglomerado de animales o de órganos. En cambio, en el caso de la comunidad, hay algo más que el mero egoísmo o la mera subsistencia del sistema, que lo que explica el orden comunitario. Bueno, se trata en este caso, de los Juegos del Hambre, de un modelado psicocognitivo. Tiene un efecto plástico, no por medio del contenido moral, sino de la estimulación nerviosa. La psicología y la reactividad conectiva de la generación precarizada asumen que la vida social es sencillamente un campo de batalla, un lugar en el que todos son o ganadores o perdedores, terminan siendo eliminados o terminan eliminando a otros. Es un espacio en el que solidaridad, empatía son no virtudes, sino defectos, peligrosas distracciones que debilitan al guerrero que indiscutiblemente, inapelablemente tenemos que ser. Hoy
más que nunca, las condiciones salariales son determinadas por los capitalistas. En Argentina especialmente, porque la inflación siempre va por delante del aumento salarial. A causa de ello, los salarios han descendido a la mitad en las últimas décadas. Estamos hablando de la sociedad europea. Esta referencia de Berardi es a una de las principales economías del mundo, que es la italiana. En términos más generales, se deterioran rápidamente las condiciones de vida de la sociedad. El acceso a la educación, al cuidado de la salud, al tiempo de ocio, siempre habían sido derechos sociales conquistados por las luchas de los sindicatos. Como los sindicatos han sido derrotados políticamente, la sociedad, especialmente la clase trabajadora, retrocede a una condición de pobreza y dependencia, con la consiguiente reaparición de la ignorancia de las masas. Fundamentalmente, la confusión, la desinformación, el entretenimiento pueril, el uso de los games, de los juegos electrónicos, etc. Vamos ahora a caracterizar en términos de, acá se lo llama Bifo Berardi, el juego frígido. La diferencia entre conectividad y conjuntividad. Debido a que los motores conectivos están incrustados en el General Intellect, en el intelecto general, el cuerpo social se ve apartado de su cerebro. Sujeta a las reglas del trabajo precario y fragmentado, la actividad cognitiva deviene parte de un proceso de cooperación desencarnado y desterritorializado. De esta manera, desconectado de su cuerpo, el cerebro social pierde cualquier capacidad de autonomía. Dentro de la nueva dimensión de la producción en red, el cuerpo individual se ve expuesto a una constante intensificación de la estimulación neuronal y aislado de la presencia física de los demás. Todos viven en la misma condición de electroestimulación nerviosa. El cuerpo hiperestimulado está al mismo tiempo solo e hiperconectado. Cuanto más conectado, más solo. La automatización gana por diseño. ¿Pero quién es el diseñador? El diseñador es la fuerza recombinante de millones de cognitarios que cooperan dentro del juego, pero fuera del juego permanecen solos. El proceso de innovación, invención e implementación del conocimiento evita que los cognitarios se conozcan entre sí. Estos cognitarios o cerebros cooperantes no tienen un cuerpo colectivo y los cuerpos privados no tienen un cerebro colectivo. Esto produce el fenómeno que Berardi denomina disincronía, una dolencia de la duración, una patología del tiempo vivido. Es la angustia emocional contemporánea. La epidemia del desorden, del déficit de atención, que a muchos de nosotros nos comenzó a afectar, es un síntoma de esta disincronía. Los niños que creen en un espacio saturado de información muestran signos de hipermotilidad nerviosa. Fijan su atención en un objeto solo por pocos instantes. Su atención tiende a cambiar con demasiada velocidad para las necesidades del aprendizaje, de la expresión y del afecto. La estetización de la cultura contemporánea, que ya habíamos visto,
en la unidad 2, donde veíamos el problema de la estetización generalizada de la mano de Cabot y Millot, entre otros, el propio Peter Barger, puede ser leída como un síntoma y una metáfora de la frigidez, una incesante evasión de un objeto de deseo a otro, la sobrecarga de estimulación estética, la invasión del espacio público por anuncios publicitarios estéticamente excitantes. En Un Dios salvaje, la claustrofóbica película que les recomiendo de Roman Polanski, el personaje que realiza la actriz Kate Winslet explica que su marido, un abogado que todo el tiempo contesta llamadas en su teléfono inteligente, cree que cualquier estímulo que provenga de un agente distante es más excitante y es más importante que cualquier estímulo que provenga de los seres vivos cercanos a él. La anestesia es un efecto de saturación sensorial y el camino hacia la anempatía. La catástrofe ética de nuestro tiempo se basa en la incapacidad de percibir al otro como una extensión sensible de nuestra propia sensibilidad. Esta competencia cognitiva, a la que denomina sensibilidad Berardi, se ha desarrollado como una capacidad de descifrar signos que no pertenecen a la esfera del lenguaje. Competencia que se ve amenazada en la medida en que los automatismos cognitivos inscritos en el intercambio digital tienden a reducir la elaboración consciente a una sucesión de elecciones binarias. El humanismo resultante de este proceso del semiocapitalismo comienza con la afirmación de la independencia ontológica de la acción humana. Más tarde, la tecnología adquiere una potencia omnipresente, gracias a la cual es posible crecer con independencia de sus creadores humanos y desplegarse bajo la forma de un sistema de automatismos. Quiero recordarles que este texto que nosotros estamos leyendo es anterior a la aparición oficial del ChatGPT, este uso sensacional, en el sentido del espectáculo, de la inteligencia, llamémosla así, inteligencia artificial. Según Bloch, la producción del Renacimiento recupera el culto griego del hombre como una persona de pie y deja de lado las formas genuflexas góticas del pasado teocrático. Bueno, hacia el final de la Edad Moderna vemos el retorno del estilo gótico, en el que los seres humanos se ven obligados a arrodillarse ante edificios hipergóticos de las grandes metrópolis. El espíritu barroco se ve asediado por la fuerza invasiva de la técnica, y cuando finalmente la técnica consigue ocupar todo resquicio de libertad, el humanismo queda privado de sus fundamentos. A partir de la era romántica, cierta nostalgia de la autenticidad ocupa el lugar central en el sentimiento filosófico, que ahora identifica esa autenticidad como un rasgo propio del mundo pretécnico. Se considera que al tiempo que ha potenciado la esfera de la libertad política, la modernidad ha sido responsable de erosionar la libertad ontológica que proporcionaba la imaginaria autenticidad del pasado. En la dinámica de estas reflexiones, Berardi encuentra el núcleo de una tradición hiperhumanista, reaccionaria, que parte de Schopenhauer, pasa por Nietzsche y encuentra su forma definitiva en Heidegger. Vamos hacia adelante con Heidegger. Se presenta en el escenario filosófico de la modernidad tardía como un mago negro. Así dice Berardi.
un mal alquimista que destila sustancias conceptuales venenosas y las inyecta en la percepción cultural. Es un hombre mezquino que tiene un horizonte limitado, un cobarde insensible que transforma el miedo en una serie de pilares conceptuales. El temor a la técnica condujo a este hombre, nacido en Friburgo, a pensar la condición de la modernidad tardía, a la que llama era de la imagen del mundo, como una condición lúgubre. Su obra, que logra conceptualizar consternación provocada por la decadencia del mundo humanístico, ha resultado tan gravitante sobre el pensamiento crítico de fines del siglo XX que, sin embargo, está obligado a emanciparse de su encanto tecnofóbico si desea estar a la altura de enfrentar los principales desafíos de nuestra época. Es cierto que Heidegger ha sido un opositor reflexivo, pero contundente, de la técnica. El pensamiento crítico, lejos de rechazar ese legado ambiguo que supone la tecnología, tiene que reprogramar la relación entre tecnología y vida y hacerlo en primer lugar en la esfera del trabajo, en la subjetividad de los trabajadores cognitivos, con su rebelión, su autonomía y su solidaridad. El pensamiento crítico debe distinguir lo humano de lo auténtico. La palabra auténtico no significa nada. La autenticidad se funda en la memoria limitada de una generación, en la estrechez de miras de una mente territorial. La inteligencia conectiva no está en condiciones de funcionar como una inteligencia colectiva. No puede activar la solidaridad ni compartir una esfera de comunicación corporal. Por lo tanto, las condiciones de la subjetividad social no consiguen dar forma aún a la potencia necesaria para la realización de la posibilidad. Pero la posibilidad está allí, oculta en la conexión de innumerables cerebros que en la actualidad se ven obligados a cooperar con el único propósito de aumentar las ganancias corporativas, pero que son potencialmente adecuadas para establecer un paradigma social de concatenación diferente. Se trata ahora de inventar otro modelo basado en la utilidad y no en el valor. Hay que construir una plataforma social y tecnológica que tenga por propósito devolver la autonomía del intelecto general y desplegar el valor de uso de este intelecto general como proyecto para producir resultados útiles a largo plazo. Esa era la esperanza que anuncié al principio de Berardi. El proyecto es el movimiento, es decir, el desplegarse de todas las potencialidades contenidas en el cuerpo colectivo. Implementar su potencia técnica y productiva, que solo puede desplegarse cuando ese cuerpo deviene movimiento. Pero ¿qué pasa? Hay dos tendencias distintas, en las cuales se impone la pauperización cada vez mayor de la vida social, la devastación de la mente y el cuerpo de la sociedad, una especie de pandemia psicológica provocada por la hiperexplotación de las energías neuronales que conduce, por último, a un suicidio militar y ambiental. ¿Cuál era la otra tendencia? El despliegue total del intelecto general, la posibilidad de que la tecnología se emancipe del contexto semiótico del capitalismo. El tiempo se libere del trabajo asalariado, se reactive la vida colectiva y la salud, la educación cultural y la investigación se extiendan a muchas más personas. Se trata, en síntesis, de un renacimiento poslaborista. Pero de estas dos tendencias, la B es la que se está imponiendo. El poder de construcción
del automatismo cognitivo nos convierte a los seres humanos en una especie de neurología de las hormigas cortadoras de hojas a modo de ejemplo del actual proyecto de dominación tecnológica del cerebro vivo. La economía financiera y las formas del dinero, junto con los códigos que se despliegan, hoy son los campos en que este automatismo cognitivo se implementa. Condición temporaria que implementa una determinada selección entre muchas otras posibles. Se trata de un régimen de visibilidad e invisibilidad, en la medida en que excluye del espacio de la visibilidad otras concatenaciones posibles. El control designa al nuevo monstruo que Foucault reconoció como nuestro futuro inmediato: las sociedades de vigilancia, las sociedades de control. También Paul Virilio analizó en los años 80 las formas ultra rápidas que adopta el control al aire libre y que reemplazan a las antiguas disciplinas que actuaban en el periodo de los sistemas cerrados, de la fábrica, la escuela, el cuartel, el hospital. No cabe responsabilizar de ello a la producción farmacéutica, a los enclaves nucleares o a las manipulaciones genéticas, aunque tales cosas están destinadas a intervenir en el nuevo proceso. Se trata entonces de la inscripción de patrones de lenguaje e interacción automatizados. En poco tiempo todo se ha trastocado, comprueba Berardi: el trabajo, la emoción, la percepción. También se han visto conmovidos y reconfigurados los modos de la cognición. La memoria, la atención, la intencionalidad y la imaginación de las generaciones actuales, nacidas dentro de Internet, exhiben, para Berardi, una modificación tan radical respecto de las generaciones anteriores que parece interrumpir, perturbar y desactivar toda forma de intercambio generacional. El espacio digital está provocando una mutación cognitiva. El pasaje de un modo de concatenación conjuntivo, esto de las conjunciones, a otro de tipo conectivo. Propone llamar entonces a esta nueva condición el neo-humano, la condición neo-humana. Pero veamos ahora el modo conjuntivo. El modo conjuntivo es el modo del lenguaje en el que las reglas de significación no preexisten a la significación, por más que la enunciación se ajuste a las reglas sintácticas. La conjunción es una concatenación de cuerpos irregulares que no responden a un modelo prefabricado ni actúan conforme a una estructura inscripta. Los cuerpos conjuntivos no están preformateados. Pueden elegir la dimensión en la que ocurre el intercambio lingüístico. Gozan de una libertad para definir de manera aleatoria el nivel de ese intercambio y así pueden dejar de lado este plan. Tienen la capacidad de romperlo sin necesidad de respetar ningún orden sintáctico externo. ¿Qué pasa con el modo conectivo? Desplaza el proceso de significación de una dimensión en la que los cuerpos conscientes confluyen según patrones aleatorios a otra dimensión en la cual los cuerpos deben adaptarse a un código, a un formato digital de intercambio. Las prácticas conjuntivas pierden así su sustancia, su efectividad, ya que el intercambio de significado presupone la aceptación de un procedimiento automatizado de significación digital. Esto señala el avance de formas descerebradas de comportamiento suicida. El cuerpo social se ha separado del intelecto general. Dicho de otra manera, el alma colectiva ha permanece desencarnada, sin cuerpo.
El intelecto general, que vendría a ser el alma colectiva, se somete en el reino corporativo de la abstracción, privando así a la comunidad viva de inteligencia, de una inteligencia libre de dominio, libre de determinación. Por lo tanto, se hacen altamente dificultosas la emoción afectiva, la comprensión, y el cuerpo sin cerebro reacciona. Por un lado, advertimos una enorme ola de padecimientos mentales, por el otro, la muy promocionada cura para la depresión, el fanatismo, el fascismo y la guerra. Y al final de todo ello, el suicidio. Este autor, fallecido en 1971, este inventor estadounidense, Taylor Farnsworth, es el creador de la primera televisión electrónica. Trabajó en la creación de un dispositivo para la recolección de imágenes electrónicas y mostró por primera vez al público un sistema de televisión completamente electrónico. La ley de patentes funcionó bien a lo largo del siglo XIX, pero desde la tercera década del siglo XX, las corporaciones lograron tomar el control del proceso inventivo con el propósito de extraer dinero del trabajo de los científicos y someter su actividad a la racionalidad económica. El capitalista dedica su vida a transformar la riqueza infinita del conocimiento en la infinita miseria del dinero. La cooperación intelectual está cada vez más mediada por la técnica. El intelecto general se reconfigura en la máquina de la información en red. Hasta los años 60, la vida intelectual era un espacio de intercambio entre dos culturas, el conocimiento tecnocientífico y las humanidades histórico-políticas. Bueno, el proceso de especialización se llevó hasta tal extremo que con ello se eliminó el suelo común de cualquier intercambio intelectual. Cada uno hoy está ocupado en lo suyo y trabajan, por lo tanto, en condiciones de aislamiento y de competencia. Ingenieros y poetas pertenecen a dos dimensiones lejanas que jamás volverán a encontrarse. El artista, el ingeniero y el economista son los personajes del actual intelecto general. Su historia es el núcleo de la dinámica social de la vida intelectual. El artista es el creador de conceptos y preceptos novedosos que abren nuevos horizontes posibles a la experiencia social. El lenguaje que habla el artista es el de la conjunción. En la creación artística, la relación entre el signo y el significado no está determinada por la convención, sino que se desplaza pragmáticamente y se ve sujeta a una constante renegociación. El ingeniero, en cambio, es el amo de la tecnología. Él transforma los conceptos en proyectos y los proyectos en algoritmos. El ingeniero habla la lengua de la conexión, no de la conjunción. En la ingeniería, la relación entre el signo y el significado responde a una inscripción convencional. El ingeniero es un productor de máquinas, combinaciones técnicas de algoritmos y materia física que funcionan según determinados conceptos. Era el poeta, el ingeniero y el economista. Las profesiones que animan a nuestro actual intelecto general. La tercera figura es el economista, un falso científico y un verdadero tecnócrata, cuya principal tarea consiste en apartar al ingeniero del artista y en mantenerlos en sus labores especializadas, en que esas dos dimensiones, la de la conjunción y la de la conectividad, jamás vuelvan a encontrarse. Los economistas, dice Berardi, son más sacerdotes que científicos. Su discurso procura someter la actividad de los demás intelectuales
a la norma de la expansión económica. Los economistas denuncian el mal comportamiento de la sociedad, instan a las personas a arrepentirse de sus deudas, las amenazan con inflación y miseria como castigo por sus pecados y reverencian los dogmas del crecimiento, la competencia y el lucro. En algunos casos hablan incluso de crecimiento económico, un crecimiento económico al que siempre le falta purgar el pecado del populismo. Sus convenciones científicas no se basan en la experiencia, ni son abstracciones puramente conceptuales. Sus convenciones se funden en el interés particular de la clase social que está en la cima de la construcción económica convencional. La metodología del economista tiene poco que ver con la ciencia. La ciencia es una forma de conocimiento libre, que no tiene dogmas, que procura fundamentalmente extrapolar leyes generales de la observación a partir de fenómenos empíricos, tomando de esta extrapolación la capacidad de predecir algo acerca de lo que habrá de ocurrir después. La ciencia también es capaz de trascender cualquier tipo de determinismo causal y de entender las transformaciones a las que el filósofo Thomas Kuhn, hace ya 60 años, denominó cambios de paradigmas científicos. Esto significa que la innovación científica es, en esencia, la transgresión de los límites establecidos del conocimiento. Los economistas están obsesionados con las nociones dogmáticas de crecimiento, competencia y Producto Bruto Interno y obligan a la vida social a obedecer estos dogmas. Son ellos, por si fuera poco, los que no pueden inferir leyes de la observación de la realidad. Prefieren que la realidad se ajuste a sus presuposiciones. No logran predecir nada. La experiencia a menudo nos demuestra la incapacidad de los economistas de predecir el cambio y las contingencias. Los economistas no reconocen los cambios del paradigma social y obviamente se resisten a ajustar sus marcos conceptuales a esos cambios. Para los economistas, la realidad debe cambiar para responder a sus criterios. La física, la química, la biología, la astronomía conceptualizan un ámbito específico de la realidad. Pero en las facultades de economía y negocios, el sujeto de la enseñanza y el aprendizaje es una tecnología, un conjunto de herramientas, procedimientos y protocolos pragmáticos que tienen el propósito de modificar la realidad social y servir a propósitos prácticos que se reducen al lucro, al crecimiento, a la acumulación y al poder. La realidad económica no existe por sí misma, es el resultado de un proceso de modelado técnico de sumisión y explotación. Cuando el ingeniero interactúa con el artista, sus máquinas tienen la intención de ser útiles para la sociedad y de esta forma reducir el tiempo de trabajo. Pero cuando el ingeniero es controlado por el economista, su horizonte es el crecimiento económico, no el bienestar humano. Su actividad resulta compatible con el código. Cuando se vincula con el artista, en cambio, el ingeniero hace que su horizonte sea la infinitud de la naturaleza del lenguaje. En lugar de concentrarse en los pocos conceptos que manejan los economistas, se abre a la multiplicidad de sentidos, de fantasías, de sueños, de utopías del lenguaje poético. El diagnóstico con el que termina Berardi sostiene que el capitalismo ya no es capaz de semiotizar y organizar la potencia social de la productividad cognitiva. Vamos, no puede producir sentido. La conceptualización económica es demasiado estrecha para la potencia intelectual emergente de una sociedad que demanda una dimensión transeconómica. Trascender
de los límites estrechísimos del crecimiento económico, del Producto Bruto, del déficit, etc. El paso de una forma de producción industrial a otra forma de producción semiótica ha empujado al capitalismo fuera de sí mismo, fuera de su autoconcepción ideológica, y la semiotización económica ha limitado las potencias del intelecto general. ¿Cómo lo explicaría esto Hegel? La idea del conocimiento absoluto. Todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese como sustancia, sino también, y en la misma medida, como sujeto. Es decir, como sustancia viva que es en verdad sujeto, o lo que es en verdad real, pero solo en cuanto es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. Dicho de otra forma, lo verdadero, lo válido, es solamente esa igualdad que se restaura o la reflexión en el ser otro en sí mismo, y no de ninguna manera una unidad originaria en cuanto tal o una unidad inmediata en cuanto tal. Es decir, el movimiento, el reconocimiento en el otro, la búsqueda de esa autenticidad es lo que produce el conocimiento absoluto. Lo verdadero, entonces, es el devenir en sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin, y que solo es real por medio de su desarrollo y su fin. Lo verdadero, dice Hegel, es el todo. Pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo, no el todo decidido de una vez y para siempre. El todo es aquello de lo absoluto que conviene decir que es esencialmente resultado, que solo al final es lo que es en verdad, y en ello precisamente estriba su naturaleza. ¿Qué es la de ser real? Sujeto o devenir de sí mismo. La razón es el obrar con arreglo a un fin. El resultado es lo que el comienzo simplemente significa, porque el comienzo, dice Hegel, es también el fin de una etapa. Y así terminamos nuestro seminario planteando la idea de futurabilidad, que en los términos del concepto de intelecto general propone Franco Berardi.